Hermanos, los invito a que abran sus Biblias en el Salmo 73. Salmo 73. Y antes de leer el Salmo, nada más quiero pues dar como una breve introducción para que sepamos más o menos de qué habla el Salmo. Y primero que nada, quiero decir unas cosas. Dios es bueno con su pueblo. ¿Amén? Amén. Dios bendice a los que son puros de corazón. Amén. Amén. Dios hace esas cosas, ¿verdad? Y esto es lo mismo que afirma el escritor del Salmo 73. El que escribió el Salmo 73, por cierto, se llama Asaf. Y lo van a ver ahí, ¿no? Si ven en el título del Salmo 73, dice que es un salmo de Asaf. Entonces, estas cosas afirma Asaf, pero al principio del Salmo, ahorita que lo leamos, van a ver que no parece estar alabando a Dios con esas dos declaraciones, sino que más bien él comienza el Salmo describiendo una contradicción aparente o una paradoja que le ha hecho tropezar. En otras palabras, está diciendo, Dios es bueno para con su pueblo, Dios bendice a los de puro corazón, pero hay un problema aquí, hay algo que me está molestando, ¿verdad? Entonces vamos a leer el Salmo, vamos a ver qué era lo que le estaba molestando, qué era lo que estaba haciendo tropezar a Asaf. Entonces, Salmo 73, los invito a que se levanten para la lectura de la palabra de Dios. Y dice así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi camino y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Esta es la palabra del Señor, pueden sentarse.
Entonces vemos otra vez, ¿verdad? Aquí Asaf nos está presentando una paradoja o una posible contradicción, ¿verdad? Porque abre el Salmo diciendo, Dios es bueno con Israel, Dios es bueno con su pueblo, amén. Todos podemos decir amén, Dios es bueno. Dios es bueno con los que son puros de corazón, Él los bendice, amén, sí es cierto. Pero había aquí una paradoja que estaba atormentando a Asaf. Y la paradoja era que a los malvados, a los impíos, a los pecadores, les iba bien. Él veía a los pecadores y veía cómo les iba bien, cómo no sufren, cómo no les vienen dolores cuando mueren, cómo están saludables, cómo son ricos, cómo viven y no les pasa nada malo. Y Asaf no puede entender estas cosas. Dice, estas son las dos preguntas, yo creo son de las dos preguntas más antiguas de toda la humanidad. La primera pregunta es, ¿por qué le va bien a los malvados? Y la segunda es, ¿por qué le pasan cosas malas a los buenos? ¿Verdad? Esas son preguntas de antaño. Recuerdan el libro de Job, ¿no? Básicamente eso es lo que se está preguntando en el libro de Job. ¿Por qué sufren los justos? ¿Y por qué les va bien a los malvados? Y a lo mejor tú te puedes identificar con Asaf cuando ves que los pecadores, los impíos prosperan. Ves que les va bien, que no les pasa nada malo. Ves que tienen riquezas, a lo mejor ves a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo que viven unas vidas horribles de pecado, pero tienen lujos, tienen seguridad, están felices, son arrogantes. A lo mejor dices, bueno, ¿por qué yo me mato tanto trabajando con un trabajo honrado? Y en cambio ves allá, bueno, no, sé que no todos son de México, ¿verdad? Pero en cambio ve allá los de México, los narcos, prosperan, ¿verdad? Nada más tienen que hacer un trabajito y ya ganan los millones de pesos, de dólares. O a lo mejor dices, a ver, ¿por qué me dedico aquí a criar a mis hijos y todo? Y ve esas mujeres que venden su imagen ahí en el internet y ve cómo son millonarias, ¿verdad? Dice, ¿por qué les va tan bien a todas esas personas? ¿Por qué estoy trabajando de forma honrada cuando los demás están haciendo trampa? ¿Por qué pago mis impuestos cuando los demás mienten y roban? ¿Por qué vivo una vida piadosa y busco la pureza de corazón cuando los impíos, los pecadores prosperan y a mí me va mal? ¿Por qué me mantengo puro hasta el matrimonio como todo un campeón, ¿verdad? Estoy ahí guardándome como un campeón cuando veo que en el mundo los malos no se cuidan, no se esperan hasta el matrimonio. Andan ahí de relación en relación, disfrutando todos los placeres que este mundo ofrece y simplemente no les viene el castigo. Digo yo, bueno, ¿y a mí por qué Dios no me manda una esposa, un esposo? Yo que me estoy esperando así como campeón y Dios no me manda a mi pareja. La tentación para el creyente es que cuando las cosas no nos están saliendo bien, cuando nuestros sueños y nuestras metas no se están cumpliendo, cuando estamos pasando por pruebas, por sufrimiento, cuando vemos que a los demás les va bien, la tentación del creyente es tener envidia de ellos. Y esto es lo que le está pasando a Asaf, ¿verdad? Ahí lo dice, por poco resbalaron mis pasos, versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Pero el problema de esta mentalidad de tenerle envidia a los impíos es que esto poco a poco te puede llevar a perder tu fe. Esto poco a poco te va llevando a alejarte de Dios. Primero empieza con sufrimiento, no decir, es que a mí siempre me va mal, ¿verdad? Empieza con una falta de agradecimiento. Y luego empiezas a tener envidia de los impíos, de los pecadores. Y luego empiezas a dudar que a Dios le importa. Porque ¿por qué le va bien a ellos y a mí no? Empiezas a pensar que a lo mejor Dios te debe algo. Y te empiezas a amargar. Y puedes terminar perdiendo tu fe en Dios completamente. Entonces, si te encuentras en cualquier etapa de esta situación, ¿verdad? Ya sea que a lo mejor estás pasando pruebas, o a lo mejor estás empezando a tener ya un poquito de envidia a los pecadores, o a lo mejor ya estás más avanzado y ya de plano dices, ¿sabes qué? Es que Dios me está tratando mal, Dios me debe algo. En cualquier etapa que te encuentres de esta situación, te invito a que meditemos juntos este Salmo 73,
para que tengamos una perspectiva celestial, una perspectiva eterna. Y esto te va a enseñar cómo debemos pensar correctamente sobre esta paradoja de la vida, ¿verdad? Sobre esta posible contradicción de que por qué le va bien a los pecadores y por qué los buenos sufren. Entonces, Asaf sabe que Dios es bueno con su pueblo, ¿verdad? Lo declara, es una declaración verdadera. Dios es bueno con los que son puros de corazón, pero la situación de Asaf está tan grave que está a punto de tropezar. Sus pasos casi resbalan. Y observan, vamos a ver las observaciones que Asaf hace sobre los pecadores, ¿verdad? Empezando en el versículo 4. Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Es como si Asaf dijera, mira, ellos, incluso cuando no les preocupa la muerte, están saludables. Yo por acá cuidándome con la dieta y comiendo saludable y haciendo ejercicio y todas estas cosas. Y mira, ellos ni se preocupan y están bien saludables. Yo cuidándome, buscando al Señor, tomando todas las precauciones posibles. Y ellos por allá viviendo como si nada pasara y nunca les pasa nada malo. ¿Verdad? Luego dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Básicamente Asaf dice, mira, todos en la vida, a todos nos toca un poquito de sufrimiento, ¿no? A todos nos toca un poquito de trabajo, es parte de la vida. Pero dice, pero ellos nunca les pasa eso. Yo nunca he visto a un malvado sufriendo, ¿verdad? Eso es lo que Asaf está diciendo, está diciendo, así era como me sentía. Esto era lo que estaba pasando en mi vida. Luego en el versículo 6 dice, por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Entonces estos hombres impíos, estas personas malvadas, como nunca les va mal, como están saludables, como son ricos, como tienen todo lo que necesitan, entonces ya empiezan a tener una soberbia, ya empiezan a tener un orgullo, ¿verdad? Y nosotros que estamos aquí en la iglesia decimos, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿no dice la Biblia que Dios se opone a los soberbios? ¿Por qué les está yendo tan bien a esas personas? Se cubren de violencia, es decir, son violentos, traman el mal, atacan a las personas, lastiman a los demás con sus palabras o físicamente o lo que sea, pero son violentos. Luego dice, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Y qué frase tan interesante, ¿verdad? Los ojos les saltan de gordura, es decir, todo les está yendo bien. Están llenos de todo lo que necesitan. Tienen cualquier deseo que tengan ellos, cualquier antojo de su corazón, lo tienen, lo logran. Cualquier cosa que se les antoja, quieren un carro, lo compran. Quieren una casa, la compran. Luego dice, versículo 8, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, ¿verdad? Como todo les está yendo bien, como pueden ser orgullosos, pues incluso hasta se burlan, ¿verdad? Se burlan de los demás, traman el mal y desde su lugar así, desde su lugar alto, están ahí haciendo lo que se les dé la gana. Versículo 9 dice que ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Estos malvados, estos impíos ya llegaron a tal grado de maldad que incluso hablan en contra de Dios. Que incluso dicen, pero yo creo que Dios ya ni le interesa. Podemos hacer lo que se nos dé la gana. Ustedes han conocido personas así, ¿verdad? Que así abiertamente blasfeman en contra de Dios como si Dios no existiera, ¿verdad? Y hasta te haces un lado porque dices, a ver a qué hora le cae un rayo a esta persona, ¿verdad? Por tanta blasfemia que está hablando. Pero por otro lado, el problema del salmista es que no les pasa nada. Están pecando contra Dios, están hablando contra Dios y nada les pasa. Ahora, aquí el versículo 10 es un versículo un poquito complicado. Dice, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y aquí chequé varias traducciones, chequé la Reina Valera, chequé la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, y crean o no lo crean, pero la que más me gustó fue la de la Nueva Versión Internacional, porque creo que se apega un poquito más, en el versículo 10 se apega un poquito más
al texto hebreo. Y básicamente lo que está diciendo aquí, en el texto hebreo no se menciona la palabra Dios en el versículo 10. No dice, por eso Dios hará volver a su pueblo. Más bien dice, por eso ellos, o más bien dice, por eso el pueblo de él, y no se sabe quién es él, es ambiguo, el pueblo de él se volverá a ellos. Y de las aguas, dice, y de sus aguas beberán con abundancia. Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí, no sabemos si es el pueblo de Dios o si es simplemente el pueblo en general, pero lo que se está diciendo aquí es que estas personas malvadas les está yendo tan bien que incluso las demás personas los siguen. Y todos hemos visto eso, ¿verdad? Cuando hay así a lo mejor un líder malo, un líder así horrible, pésimo, pecador, pero vemos que les está yendo tan bien que ya las personas a nuestro alrededor lo empiezan a seguir. Y lo empiezan a buscar y lo empiezan a admirar y dicen, no, es que yo quiero ser como él. Mira qué bien le está yendo, yo quiero ser como esa persona. Bueno, parece ser que esto es lo que está pasando, ¿verdad? El pueblo se está yendo a buscar a esas personas. Ahora, si es el pueblo de Dios o no, bueno, eso pues ya es un poquito más difícil de definir, pero a veces pasa que hasta los creyentes mismos, ¿verdad? Empiezan a admirar, tristemente, empiezan a admirar a estas personas, a estos impíos, a estos paganos, porque les está yendo bien. Y se toman todo lo que les dicen, como dicen aquí los gringos, se tomaron todo el Kool-Aid, se tomaron todo lo que les dicen ellos. En el versículo 11 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? O sea, estos impíos se preguntan y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Qué le importa a Dios lo que yo hago? ¿A poco hay conocimiento en el Altísimo? ¿A poco Dios sabe lo que yo hago? Eso dicen ellos. Y ya en el versículo 12 Asaf nos da un resumen de lo que son los malos. Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Es su resumen. ¿Verdad? Los malos no tienen un problema en el mundo, no tienen una turbación en el mundo y están ricos. Todo les va bien. Entonces, aquí ya los describió, pero ya vamos a ver en los versículos 13 y 14 el verdadero problema, la verdadera paradoja de este salmo. El problema no, o sea, sí el problema es que les va bien a los malos, a los impíos, pero el problema sí que más está atormentando a Asaf es que mientras que le va bien a los malos, a él está yendo mal. Fíjate, en el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Asaf está diciendo, ¿para qué me mantengo limpio? ¿Para qué vivo en santidad? ¿Para qué obedezco a Dios? ¿Para qué leo la Biblia todos los días? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué me mantengo puro y limpio? Si de todos modos me está yendo mal, estoy azotado todo el día, estoy castigado todas las mañanas. Y básicamente está diciendo, estas cosas vienen de Dios. O sea, su desánimo es decir, a los malos Dios no les hace nada, pero a mí Dios me está mandando pruebas, Dios me está mandando aflicciones, Dios me está mandando sufrimiento, es como si Dios me estuviera castigando, pero yo estoy tratando de vivir en santidad. El hermano Spurgeon comenta y dice aquí, pobre Asaf, está dudando el valor de la santidad cuando su paga le viene en forma de aflicción. Los reprobados reciben coronas, mientras que los elegidos reciben cruces. Qué raro que los santos suspiren y que los pecadores canten. Asaf estaba tan confundido y afligido que si hubiera hablado de esa forma, versículo 15, aquí también hay otra variación un poquito donde no me gusta tanto como donde siento que la Reina Valera no se apega tanto, pero hay otras versiones que sí. Básicamente está diciendo, si yo dijera estas cosas, no está diciendo si yo hablara como ellos, más bien está diciendo, si yo hablara sobre estas cosas, hubiera hecho tropezar a la generación de tus hijos. En otras palabras, Asaf está diciendo, estaba súper mal, estaba bien afligido, estaba confundido, estaba deprimido, pero si yo hubiera hablado de estas cosas en ese entonces,
yo hubiera hecho tropezar a la iglesia. Y yo creo que aquí hay un punto importante para nosotros. Bueno, hay muchísimos puntos importantes, pero un punto que quiero enfatizar es este. Nosotros también debemos de tener cuidado sobre cómo hablamos y con quién hablamos cuando estamos afligidos. No quiere decir que vamos a guardarnos todo y que vamos a sufrir solos. No, eso no es correcto. Sí, somos hermanos y debemos de animarnos unos a otros. Pero cuando estamos batallando con la incredulidad de nuestro corazón, cuando nuestra fe está siendo probada, por amor a Dios y por amor a su iglesia, debemos de tratar ese tema con hermanos maduros que nos pueden ayudar a procesar estas cosas. Y no con hermanos débiles a quienes podemos hacer tropezar, ¿verdad? Debemos de tener cuidado. Hermanos, es normal tener dudas. Es normal ver este tipo de cosas que a los impíos les va mal, que a mí me va mal. Es normal, nuestra fe es probada. Pero una persona sabia entiende que si yo estoy siendo probado, voy a ir a hablar con mis líderes. Voy a ir a hablar con un hermano maduro, con alguien que me pueda ayudar. No voy a ir a hablar con la persona que acaba de llegar a la iglesia, que es nueva, que apenas acaba de recibir el evangelio y le voy a decir, es que fíjate, estoy cuestionando la existencia de Dios y todo eso. No, los puedes hacer tropezar. Entonces, una aplicación nada más ahí breve que quería mencionar. Pero el punto es que Asaf está confundido. Y en el versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. En otras palabras, no entendía. Estuve pensando, estuve reflexionando y no podía entender esta paradoja. Es imposible entender por qué a los impíos les va bien mientras que los justos sufren. Y aquí algo sucede en el versículo 17 que cambia el tono del Salmo completamente. Hay un punto ahí clave, algo que sucedió que hizo que Asaf cambiara su perspectiva completamente. Dice, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Nada tenía sentido para Asaf hasta que entró en el santuario de Dios. Y esto es importante para nosotros, hermanos. Nuestra perspectiva del mundo está torcida cuando no estamos en comunión con Dios. Cuando empiezas a ver cómo les va bien a los impíos, a los pecadores, cuando te empiezas a dejar apantallar por el mundo, cuando no estás agradecido por lo que Dios te da, cuando estás envidiando a los malvados, tu perspectiva sobre el mundo está torcida. Y lo que Asaf necesitaba y lo que todos necesitamos para ver el mundo de una forma correcta es venir al santuario de Dios. En ese entonces, para Asaf, el santuario era el templo de Dios en Jerusalén. Entonces, hasta que Asaf fue ahí al templo a orar, a ofrecer sacrificios, a confesar su pecado, a humillarse delante de Dios, entonces su perspectiva cambió. Esta paradoja que parecía imposible de explicar, por fin tuvo sentido. Y ahora, lo bueno de nosotros es que ya no tenemos que ir a un templo físico en Jerusalén para entrar a la presencia de Dios. Y eso es buena noticia, porque sería un viaje muy largo, ¿verdad? Imagínate que estás confundido y dices, híjole, pues ni modo. Cómprate los boletos, vámonos a Israel. No, ya Jesucristo nos ha dado la entrada al santuario de Dios por medio de su muerte en la cruz. Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos entrar al santuario de Dios. Si estás confundido, si tienes la misma lucha que Asaf tiene, si estás tropezando, lo más importante que puedes hacer es venir a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Cuando vienes a Dios con humildad, cuando dejas tu orgullo a un lado, cuando reconoces que Dios es el creador y que Cristo es nuestro mediador, cuando vienes y buscas la faz de Dios, el mundo va a tener sentido otra vez. Tu perspectiva será ajustada y vas a poder entender cómo funciona el mundo
desde una perspectiva celestial. Y otra cosa aquí que quiero animarlos también, hermanos. Sí podemos entrar a la presencia de Dios de forma individual por la sangre de Cristo, ¿verdad? Es algo que Jesucristo logró, que tú ahí en tu casa puedes entrar a la presencia de Dios. Puedes orar, puedes confesar tu pecado, puedes hablar directamente con el Padre por medio de Jesucristo. Y ese es un beneficio grandísimo. Pero también los quiero animar a que no descuidemos entrar en la presencia de Dios junto con la iglesia, ¿verdad? Hay algo muy, muy especial que sucede cuando venimos a la presencia de Dios juntos como iglesia los domingos y otros días de la semana que nos reunimos. Cuando cantamos a Dios juntos, cuando oramos juntos, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando tomamos la Santa Cena, cuando recibimos los medios de gracia comunes. Nuestra perspectiva cambia. Nuestra perspectiva del mundo se adapta a la realidad de Dios. Entonces, no menosprecien, no subestimen el efecto que tiene venir a la iglesia semanalmente y entrar a la presencia de Dios con nuestros hermanos y hermanas. No lo menospreciemos. Una de las cosas que pasa cuando entramos a la presencia de Dios, al santuario de Dios, es que recordamos que si no fuera por la justicia de Cristo, no podríamos ser puros de corazón, ¿verdad? Eso es lo que Asaf dice, yo estoy limpiando mis manos y soy puro de corazón y todo esto ha sido en vano. Y no lo dudo, no estoy diciendo que no debemos de buscar la santidad, busquemos la santidad, busquemos la purificación de nuestro corazón. Pero algo que pasa cuando entramos al santuario es que nos damos cuenta que necesitamos la santidad de Jesucristo, necesitamos la justicia de Cristo. Necesitamos que Él haga la obra en nosotros, que Él sea el que nos limpie. La sangre de Cristo es la que purifica nuestros corazones. Es por medio del Espíritu Santo que podemos vivir en santidad. El Espíritu Santo nos da los frutos para que podamos vivir en santidad. Otra cosa que pasa cuando entramos al santuario de Dios es que nos damos cuenta que Dios no nos debe nada. Muchas personas, y esto es básicamente el legalismo, ¿verdad? Muchas personas piensan que si yo obedezco a Dios lo suficiente, entonces Dios me debe algo a mí. Si yo obedezco a Dios lo suficiente, entonces a Dios no le queda otra opción más que darme todo lo que yo creo que merezco, ¿verdad? Y empezamos a ver a Dios como una piñata, ¿no? Si yo le pego, pues Él me da dulces. Si yo me porto bien, pues Él me bendice. Pero esto también te puede llevar a perder y a naufragar tu fe de esta forma. Así es como muchos han tropezado y han caído. Ven cómo están trabajando durísimo para mantenerse santos y obedientes, pero ven que Dios no les paga con lo que ellos creen que merecen, con riquezas, familias felices, hijos creyentes, cónyuges amorosos, salud y prosperidad, un trabajo que me llena, que me satisface, popularidad, éxito, etc. Entonces su fe se empieza a tambalear. Se tropiezan, se resbalan, comienzan a creer que Dios les debe algo y que Dios ha sido injusto con ellos. Y esto los lleva a cuestionar si a Dios realmente le importa su sufrimiento. Esto puede incluso llevarlos a cuestionar la existencia de Dios mismo y así muchos terminan abandonando la fe. Esto es lo que le pudo haber pasado a Asaf si no hubiera entrado al santuario de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que nos puede pasar a nosotros si no estamos en comunión con Dios, si no estamos viniendo al santuario de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando entramos al santuario? Bueno, vemos que hay un poder transformador cuando venimos a la presencia de Dios por medio de Cristo. Cuando entramos al santuario de Dios, nuestra perspectiva cambia, nuestra mente es renovada. Entendemos mejor cómo funciona el mundo que Dios creó. Una perspectiva limitada y mundana que teníamos cambia por una perspectiva eterna y celestial. Entonces,
Asaf se da cuenta, habiendo entrado al santuario de Dios, se da cuenta que sí realmente los impíos reciben el juicio de Dios. Sí, a lo mejor ahorita les está yendo bien, a lo mejor ahorita tienen riquezas, a lo mejor ahorita están felices y haciendo lo que quieran, a lo mejor están blasfemando en nombre de Dios y nada les pasa. Y a lo mejor nada les va a pasar hasta que se mueran. Pero lo que Asaf se está dando cuenta es que esta vida no es todo lo que hay. Esta vida solamente es una pequeña parte de la realidad. Y a lo mejor a los impíos les va a ir bien todas sus vidas, hasta que se mueran. Pero ¿qué va a pasar cuando se mueran? El juicio. ¿Verdad? Es necesario que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. ¿Y para qué quieres experimentar el juicio de Dios? Puedes vivir, como dice el mundo, ¿verdad? YOLO, solo vives una vez. Vive tu vida al máximo porque solo vives una vez. No, piénsalo 2 veces. Si vives tu vida al máximo, pero mueres y recibes el juicio de Dios, entonces fue una vida desperdiciada. El juicio de Dios es terrible, es algo que nadie debería de querer experimentar. Dice ahí en el versículo 18, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Es decir, a lo mejor ahorita les está yendo bien, pero cuando Dios venga en su ira, estos hombres es como si nunca hubiera sido nada, ¿verdad? Como dice en varias partes en los Salmos y en Eclesiastés, son como el vapor. Desaparecen, se van, sufren el castigo, sufren la muerte eterna. Lo que le sucede a Asaf es que cuando él entra a la presencia de Dios se da cuenta que el juicio de Dios sí le llega a los impíos. La justicia demorada no significa justicia negada. Siempre va a venir el juicio de Dios. Y aquí otra exhortación para todos los que estamos aquí. Cuidado. Nadie puede seguir pecando como si Dios no existiera o como si a Dios no le importara. Si estás tú ahorita viviendo así como los impíos, si estás tú ahorita viviendo en desobediencia a Dios, tal vez no veas el castigo de Dios ahorita. Tal vez tienes prosperidad aparente, pero esa prosperidad no es un indicador de que Dios está a tu favor o que no le importa tu pecado. Dice la palabra que tu pecado te encontrará. Dice en Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando venga Dios en su ira, todo aquel que continúa en incredulidad y no se arrepiente, sufrirá la justa ira de Dios y será destruido para siempre. Ahora, otra cosa que pasó con Asaf cuando entró al santuario es que se dio cuenta de su error. Él estaba lleno de amargura, sentía punzadas en el corazón, pero al final se dio cuenta que en su ignorancia estaba siendo tan torpe como una bestia, ¿verdad? Dice ahí en el 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Entonces cuando entró al santuario, cuando entró a la presencia de Dios, se dio cuenta lo mal que estaba él. Se dio cuenta que estaba viviendo como si estuviera loco. Porque es eso, o sea, tenerle envidia a los malvados es una locura. Cuando pensamos con una perspectiva celestial y nos damos cuenta lo que les va a pasar a ellos en el juicio y lo que nos va a pasar a nosotros en el juicio, es una locura envidiar a los impíos. Entonces, Asaf se da cuenta de los privilegios que él tiene. Y estos son los privilegios que todos los que estamos en Cristo tenemos. En el versículo 23 dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Esta es la verdadera bendición de los justos. La bendición de los justos no es prosperidad, no son riquezas, no es
dinero, salud, etcétera. Esa no es la bendición de los justos. La bendición de los justos, de los limpios de corazón, es que siempre Dios está con nosotros. La bendición de los justos es que Dios nos ha tomado de la mano y no nos dejará ir. Tal vez no seas rico, tal vez estés sufriendo en este momento, tal vez estés pasando pruebas, enfermedad, pero Dios siempre está contigo. Dios te está tomando, te tiene agarrado de la mano y no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Otra cosa que tenemos los justos, los que amamos a Dios, los que hemos sido salvados por la sangre de Cristo, en el versículo 24 dice, me has guiado según tu consejo. Y esto es algo que tenemos, ¿verdad? Los impíos tienen problemas, ya lo vimos, ya Asaf se dio cuenta que estaba pensando como un loco. Sí, ya vio que los impíos tienen también problemas. También a ellos les va mal, pero la diferencia es que nosotros tenemos a Dios como nuestro guía y como nuestro consejero. Ellos, pobres, no tienen nada. Tienen la sabiduría del mundo, tienen su propia sabiduría que va en contra de Dios, pero nosotros, gracias a Dios, tenemos a Dios como nuestro consejero. Tenemos la palabra de Dios que nos guía, que nos dice cómo vivir, que nos dice cómo funciona el mundo, que nos dice cómo confiar en Dios. Ellos no lo tienen. Tenemos al Espíritu Santo que nos está guiando, que nos está dando el fruto del Espíritu para que vivamos en sabiduría. Para que cuando haya sufrimiento, cuando haya pruebas, cuando haya necesidad, para que podamos actuar de una forma agradable a Dios. Otra cosa que tenemos nosotros es que tenemos un futuro glorioso. En el versículo 24, la segunda parte dice, y después me recibirás en gloria. Cuando los impíos mueren, reciben castigo. Cuando los impíos mueren, enfrentan la ira de Dios, son destruidos, son castigados. Pero cuando los escogidos de Dios mueren, nuestro destino es la gloria eterna en la presencia de Dios nuestro Salvador. A lo mejor, incluso si toda tu vida ha estado llena de sufrimiento y de pruebas, sabes que cuando mueras todo habrá valido la pena porque Dios te recibirá en su gloria y te dirá, bien hecho, buen siervo y fiel. Otra cosa que vemos cuando entramos al santuario de Dios es que Dios es nuestra verdadera bendición. Dice en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando entramos al santuario nuestra perspectiva cambia y en lugar de desear todas las riquezas del mundo, en lugar de tener envidia de los impíos y de desear las cosas que ellos tienen, nos damos cuenta que no hay nadie más que nos pueda satisfacer más que Dios. Ninguna de esas cosas te puede satisfacer. Puedes tener todas las riquezas del mundo, puedes tener todos los bienes y toda la comodidad del mundo y nada de eso te puede satisfacer. Porque realmente lo único que tu alma anhela, lo único que tu alma necesita, lo que tu cuerpo necesita es a Dios mismo. Dios es el galardón, Dios es el tesoro. No buscamos a Dios por lo que Dios nos da, más bien buscamos a Dios por quién es Dios, porque Él es nuestro tesoro y galardón. No hay nada en el cielo ni en la tierra que se comparen con la belleza y la gloria de Dios. También vemos que Dios es nuestra fortaleza. Dice ahí, mi carne, versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Nuestros cuerpos son frágiles, ¿verdad? Nos enfermamos, nos lastimamos, sufrimos, al final pues, nos morimos, ¿verdad? Todos. Nuestra alma también es frágil, ¿verdad? A veces estamos tristes sin alguna razón aparente,
nos desanimamos, nos enojamos, pecamos contra Dios. Pero la bendición que tenemos es que Dios siempre está con nosotros fortaleciéndonos. Siempre está Dios satisfaciéndonos, llenándonos, cuidándonos, perdonándonos cuando caemos, proveyendo para nuestras necesidades. Dios es nuestra roca en esta vida y nos mantenemos firmes ante las pruebas porque Dios está con nosotros. Asaf termina el Salmo en el versículo 27 y 28 con una comparación entre los impíos y los de puro corazón. Y vamos a ver que la diferencia está entre la cercanía y la lejanía a Dios. Versículo 27 dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Es simple, ¿verdad? Ya Asaf ya por fin entró al santuario, su perspectiva ha sido ajustada, su actitud ha cambiado, ya puede ver las cosas con claridad y esta es su conclusión. Los que están lejos de Dios perecerán, pero los que están cerca de Dios ellos reciben el bien. Los que han puesto su esperanza en Jehová, ellos son los que tienen a Dios mismo como su tesoro. Cuando esta vida corta se acabe, lo único que realmente importa es esto: ¿estás lejos de Dios o estás cerca de Dios? ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿En las riquezas de este mundo o en Dios nuestro Salvador? En Hebreos capítulo 11, versículos 24 a 26, vemos el ejemplo de Moisés. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, la verdadera recompensa de los puros de corazón es la bendición de estar en la presencia de Dios para siempre. Oremos. Gracias, Señor, por este salmo. Gracias porque podemos venir a tu presencia por medio de la sangre de Jesucristo. Por favor, ayúdanos a acercarnos a ti, a confiar en ti, que tú seas nuestro tesoro siempre. Que cuando estemos pasando por pruebas, por tribulaciones, que recordemos que tú nos tienes agarrados de la mano, tú nos guías, tú nos cuidas y te pertenecemos a ti, Dios. En nombre de Dios Jesucristo, amén.